Buenos días. Estoy esperando a Raúl a ver si se une, que vamos a hablar de las oposiciones de justicia, tramitación, auxilio, gestión, que sé que hay un montón de gente. Y el otro día se nos quedaron cosas en el tintero porque se cortó además y bueno, que iniciamos otra vez, pues siempre hay más cosas de las que podemos hablar. Aquí está Raúl. A ver. Hola Buenos Raúl, días, buenos días. buenos días. Aquí estamos. Vamos a seguir nuestra conversación que el otro día se nos quedó corta las dos tandas de 40 minutos. Podríamos estar 1000 horas hablando. Seguro, sí, sí. El otro día estuvimos hablando de un montón de cosas, pero aún así yo sé que se quedaron cosas en el tintero. Así que, si quieres, retomamos otra vez cuestiones básicas. Creo que es importante también saber cómo cambia la posición o la fase de estudio cuando estamos todavía que no tenemos convocatoria y luego desde que sale convocatoria, los últimos 3, 4 meses, cómo le metes más intensidad y luego cómo abordar el examen. Cuéntanos un poquito cómo lo hiciste tú. A ver, ¿sabes qué pasa? Que el hándicap de estas oposiciones, normalmente, por lo que yo veo, porque yo solamente he participado en una convocatoria, pero estoy viendo la evolución de esta, que desafortunadamente ha pasado lo que ha pasado, pero bueno. Y lo malo es que los plazos se suelen dilatar bastante. O sea, no se suelen cumplir en el sentido de, bueno, sale la convocatoria ahora y en 4 meses es el examen. En dos, en tres, no. Normalmente los plazos son bastante flexibles. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a ver, es verdad que yo empecé a estudiar en el mes de septiembre. La convocatoria, si no recuerdo mal, salió en noviembre, octubre, noviembre. La verdad es que no termino de acordarme bien ahora mismo. Octubre, noviembre, o sea que estuve realmente mes y medio, 2 meses como mucho estudiando sin convocatoria. Pero como ya sabes que es inminente, pues estudias como si... Yo creo que la clave está en un poco eso, estudiar siempre como si tuvieras una convocatoria pegada al culo. Esa es un poco la... Aunque no la tengas, por lo menos hacerte una idea de pensar, pues mira, de aquí al mes de septiembre, por ejemplo, al mes de octubre, va a salir una convocatoria ya, entonces tengo que apretar como sea. Es un poco eso. Entonces, en mi caso concretamente, el hecho de que saliera una convocatoria era una oportunidad buenísima porque es que, a ver, las de justicia no suelen salir tan a menudo como pasa, pues, yo que sé, judicatura, por ejemplo, que sabes que todos los años te cae una convocatoria. Algo raro tiene que pasar para que no ocurra. Entonces, en mi caso, pues, fue volverme loco. Literalmente volverme loco y estar día y noche estudiando. Es que no sé cómo decirte, llegar a un punto de locura de dormir, que igual a mucha gente le pasa, que igual se siente un poco reflejada, dormir, despertarte en mitad de la noche recitando apuntes que te has estudiado el día anterior, dormir siempre entre sueños, no poder dormir directamente, que yo soy una persona que duermo súper bien y yo no podía dormir. Los estragos físicos ya hablaré bien de ellos cuando llegue el momento, pero vamos, son una cosa muy bastante común en una convocatoria inminente, me refiero a ese estado de nervios. Nos suele pasar a todos facturas, se nos cae mucho el pelo, comemos muy mal, dormimos muy mal, muchas A mí hay cosas. gente que Bueno, me dice que si es normal que te acuestes, cierras los ojos y ves tablas, ves esquemas, ves plazos y yo digo, sí, a mí me pasó sí, también. Cerraba los ojos, sí, estaba en la ducha y estaba todo el rato con el rum rum recordando o cantando temas. Sí, es sí, normal. sí, sí, Ese grado de obsesión total, sí, podemos decir que es normal, ¿no? Sobre todo cuando ya es está. totalmente normal. Y mira que yo no me estudiaba las cosas como para recitarlas cantando temas como te pasaba a ti, y aún así yo me despertaba a mitad de la noche como cantando temas. Era una cosa como muy rara porque como que hilaba muchas ideas en la cabeza y empezaba las juntas de expurgo de 5 días, 10 días, 15 días administrativa, no sé qué, y empezás a hilar ideas y haces como, te inventas una película en medio de la noche que todos los días igual, ¿eh? Era el día de la marmota, eran todos los días exactamente iguales. Y es normal Es también esa bastante... sensación como que todo lo tienes en un batiburrillo en la cabeza, que parece que lo tienes todo mezclado, pero Sí. luego cuando llegas al examen estás como muy focalizado y sí que en cuanto ves una pregunta identificas de dónde venía. No sé si te pasó a ti también, la sensación como decir, Sí. uff, no sé si sé algo, si no sé nada, no sé qué va a pasar.
Sí, tener esa sensación de tenerlo todo muy mezclado y que luego pasa, luego cuando llegas al examen sí que es verdad que conectas muy bien con el contenido, con aquel esquema lo que te tenías, con esa tabla. sí. Ahí entra mucho en juego el material que hayas utilizado. El material Sí, es lo más vital que hay en la posición, sobre todo estas que son tan técnicas, que están llenas de datos. Lo más importante es los datos, está claro, lo que nos preguntan que son datos. Mucha gente se focaliza mucho en los artículos, por ejemplo, saberse muy bien todos los artículos con su número tal. Yo, por ejemplo, cuando he dado clase siempre digo lo mismo, olvidaos de los artículos, de verdad. O sea, yo no me aprendí 4 artículos. O sea, con su número me refiero, los primeros de la Constitución y alguno que se te va quedando, pues por la dinámica del estudio, ¿vale? yo, Pues el 525 de la ley, pues por ejemplo, porque son artículos así que son como muy comunes y entonces se te quedan. Pero normalmente yo aconsejo que nadie se vuelva loco con los artículos, porque no contenido. está, claro, no estamos estudiando judicatura. Esa es la esencia de todo esto. Estamos estudiando un tipo de oposición y el examen es un tipo de examen. Entonces, tenemos que aprender a aprobar un examen. Entonces, no nos obsesionemos tanto con sabérselo todo literal, de memoria. Yo nunca aconsejo estudiar de memoria. Sí que obviamente te tienes que estudiar de memoria los plazos, tal. Pero yo aconsejo siempre más relacionar ideas. Me parece muchísimo más fructífero y me parece que arroja mejores resultados que estudiárselo todo como un papagayo. Porque tú no estás cantando temas, estás relacionando ideas. Ujú. O sea, que ¿Cómo lo- olvidaos de los artículos. En general, vale, que se olviden de ¿y los artículos. eso cómo se materializa? Es decir, porque es la pregunta clave. Vale, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo que estoy aquí sentada en mi mesa con todo esto encima de la mesa, ¿cómo hago para tener claro todos los Claro, plazos? ¿Cómo lo hago? ese es el gran caballo de batalla de esta oposición. A ver, cada maestrillo tiene su librillo. Yo, por ejemplo, usaba muchísimo los cuadros comparativos, usaba muchísimo, bueno, los colores. Yo soy el número uno en colores, como la mayoría, ¿no? Pero vamos, yo tenía el arcoíris entero de colores de todos los subrayos del mundo. Entonces, yo, por ejemplo, plazo de 5 días de un color, plazo de 2 de otro color, plazo de 10 de otro. Luego los plazos raros de otro. Por ejemplo, los plazos raros eran un verde así oscuro. Pues que hay plazos, por ejemplo, de 15, de 30 días, alguno así un poco raro, un mes, ¿no? Cosas así raras. Normalmente, lo que mejor funciona o que mejor puede funcionar son tablas, en el sentido de, por ejemplo, tomarte el trabajo de clasificar en una tabla con un color, por ejemplo, todos los plazos que son de 5 días. Claro, todo eso lleva un trabajo enorme, ¿me entiendes? Eso al final, cada uno depende del tiempo que disponga, porque eso al final te va consumiendo mucho tiempo y muchos recursos. Pero es verdad Pero, que el día que consigues hacer eso, ya has dado un paso más. Es decir, el día que consigues total. ver que se puede unificar todo eso que está por ahí disperso en una tabla, ya solo con eso hemos dado un paso más en la comprensión a lo que te Sí, enfrentas. sí. A ver, yo fíjate que no conté con mucho tiempo, pero es verdad que cada día me cundían mucho las horas. Luego también es muy importante las horas que te cunden al día. No es cosa de estar 8 horas al día delante del escritorio y que te cundan dos, ¿me entiendes? Al final las horas que estés bien. Entonces es verdad que a mí me cundían, había días que no me cundían casi nada, pero la mayoría de días me cundían bastante, en el sentido de, bueno, 8 o 9 horas bastante fructíferas, al 90%. Entonces, te da tiempo a hacer muchas cosas. Entonces, a mí me dio tiempo a hacerme esquemas, tablas, resúmenes, todos los resúmenes para el escrito de gestión, de todo, practicar test todos los días, muchísimos test. Es un poco que te rinda bien el tiempo. Yo creo que es un problema de gestionar bien el tiempo. La mayoría tiene que aprender un poco eso, a no focalizarse de verdad tanto en aprendérselo todo de memoria con todos los artículos, con tal. No, si te fijas en los exámenes, muchas preguntas no contienen ningún artículo. Te preguntan, ¿qué plazo tiene el trabajador para reclamar el despido Ujú. disciplinario? ¿Me entiendes? O sea, que hay muchas preguntas que no tienen un artículo. Entonces, Ujú. ¿para qué te tienes que saber los artículos? Está Yo bien para si eso te lo sabes, pero creo que viene bien hacer exámenes no solo por hacerlo, sino por ver cómo formulan las preguntas, para que tú cuando vas estudiando vayas como con una lupita mirando, uy, esto es susceptible de pregunta, eso me lo es. apunto. Uy, tienes que, yo creo que hay que distinguir y sí que tienes que hacer ese esfuerzo por distinguir qué es lo que me pueden preguntar y qué no, porque lo que no voy a perder tiempo en aprenderme la Eso resultado es. o lo que sé que sí, que es susceptible de pregunta. Entonces sí que hay que tener muy claro para qué estás estudiando. Yo creo que no estudiar Eso así es. son y son,
Sino, al final debe tener una estrategia, que yo es lo que siempre digo, que no es cuestión Mm. tampoco de estudiar mucho, sino de estudiar bien y de tener muy claro que todo lo que hagas sirva para algo, porque si no te sirve para nada, estás perdiendo el tiempo y tiempo no tenemos. Eso es, justo. Yo sobre todo lo que intento es rentabilizar muy bien el tiempo. Entonces, ¿para qué voy a estar 10 horas si puedo estar 5? Ujú. Yo aconsejo que la gente omita todo lo que pueda los artículos. Porque para aprenderme artículos de memoria me meto a judicatura. Siempre digo lo mismo, pero es que no estás en una oposición de ese nivel, estás en otro tipo de oposición. O sea, no es que sea de otro nivel, me refiero, porque las nuestras de justicia tienen un nivel altísimo. La cosa es que el tipo de preguntas son muy, muy, muy concretas. Entonces tú tienes que aprender a contestar bien a un test, ¿vale? Al margen de que luego tengas un escrito, en gestión, lo que sea, un Word, eso da igual. Pero el primer examen es un test. Entonces tú tienes que aprender a contestar un test. Entonces no te obsesiones tanto con saberte todos los artículos, qué decía el número 10, qué decía el 11, qué decía... No, olvídate de eso. Quédate con el contenido. Lo importante es el contenido. Que sepas relacionar bien las ideas, que practiques muchísimos exámenes tipo test, que te vuelvas un experto en hacer test, que aunque no te lo sepas, deduzcas la Intuyas. respuesta, intuyas, eso es, intuyas la respuesta, eso es. Mira, han Ujú, preguntado, Elena, perdona, que me parece importante, cómo hacer esquemas y cómo hacer ujú. resúmenes. A ver, yo particularmente en estas oposiciones, yo no recomiendo que se hagan muchos resúmenes. Yo no lo recomiendo. Esquemas sí me parece más lógico porque esquematizar está bien. Siempre, yo soy más de tablas, más que esquema como un árbol, típico árbol. Yo nunca me he apañado muy bien con los esquemas de ese tipo. Yo me pierdo, o sea, yo en su día hice alguno y tal, pero como que me pierdo la cabeza. Yo soy otro tipo de, yo soy más de tabla. Pero los resúmenes yo nunca aconsejo. ¿Por qué? Porque pierde, a ver, la esencia de un resumen es que pierdes datos. Y por el camino vas a perder algún dato que te pueden preguntar, seguro. Porque es que, a ver, hay muchísima paja. Entonces, si sabes extraer bien la paja, vale, pero si ya tienes un temario o un, bueno, de donde estudies, ¿no? Ya tienes algo que esté medianamente extraída la paja, si todavía quitas más paja, vas a quitar cosas importantes, sin duda. Entonces, yo siempre aconsejo que intentéis no resumir. Otra cosa es Para que ya te estés mí, para preparando. exámenes tipo test, tampoco tiene sentido resumen. Es decir, No, resumen aborda el todo, el esquema aborda la parte. Un examen eso tipo es. test es de partes, de mini partes, de pequeños detalles. Con lo cual tienes que tener tus esquemas con esos detalles. El resumen tiene sentido para exámenes orales, exámenes de desarrollo, porque te van a preguntar el todo. Con lo cual Eso tú es. tienes que tener muy claro el todo. Pero para exámenes tipo test es una pérdida de tiempo hacer resumen. Eso es. Y esquemas, no todo, que la gente tiene una idea con el esquema que tiene que ser pues tipo árbol. A ver, esquematizar es simplificar, es Simplificar, extraer justo. lo básico, lo fundamental y ponértelo con tus palabras. Puede ser con guiones, puede ser una tabla, pueden ser tres columnas, pueden ser Lo que a ti te sirva, lo que a ti te cuatro, sirva, está claro. lo que sea, pero es básicamente simplificar al mínimo, al formato pregunta, es decir, al Eso formato es. de preguntar. Entonces, resumen, yo tampoco le veo mucho sentido. A no ser que tengas un examen oral o de desarrollo, Todo no. depende del tipo de examen que tengas. Es que siempre te tienes que amoldar a un tipo de examen. Entonces, en justicia está claro que el tipo de examen es el que es. Sea mejor o peor, no vamos a entrar a eso, pero es un examen que es así, es muy técnico, está lleno de datos. Entonces, lo importante es que te pares a mirar los datos. Eso es lo importante, que no los omitas. Entonces, no omitas párrafos, no digas, uy, qué pereza, este párrafo me lo salto. No. Míratelo todo bien, léetelo todo bien hasta el final, de hecho, porque a veces te pueden preguntar la parte final de un parrafito. Entonces, ese parrafito dices, tu madre mía, ¿dónde está? Porque a todos nos ha Ujú. pasado que nos hagan alguna pregunta y digas, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso en el temario, no? Todo está, me refiero, a veces se salen un poco del tiesto, pero todo está en el temario. Entonces, lo importante es eso, que te pares a mirar los detalles y no te paranoies tanto en saberte todos los artículos, todo de memoria. No, 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 no. Yo no soy nada de memoria, ¿eh? A mí, de hecho, ahora con letrados me va a costar hacer un ejercicio de memoria, que voy a tener que practicarlo mucho porque yo no trabajo nunca con la memoria pura y dura. Yo siempre trabajo con relación. Ujú. Preguntan por aquí también cómo aprender tantas funciones. Bueno, que es lo que estábamos hablando. Pues yo aconsejo que con las funciones, porque a ver, hay parrafazos de funciones que son terribles, siempre localizar una palabra clave. Siempre, porque a ti lo que te van a preguntar es quién se encarga de tal función. Entonces, tú encárgate de localizar una palabra clave, una o dos, como mucho, que tú te subrayes en cada función y que a ti te permita identificar que es esa persona.
Y yo tenía una técnica bastante buena que me fui dando cuenta a lo largo de hacer muchos tipo test, que hay muchas veces que hay competencias que se repiten. Por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Pues hay competencias que comparte, por ejemplo, un ministro, un secretario de Estado, pero que cada uno lo hace en su esfera de competencia, ¿no? Entonces, las que se comparten normalmente no son muy susceptibles de preguntar. Porque para darte la pista de quién es, ya te dicen quién es directamente. Entonces, las competencias que son más preguntables son aquellas que son propias de un órgano concreto. Las Pues hay específicas. las específicas. Entonces, hay muchas que directamente las puedes descartar. Yo muchas directamente ni me las estudiaba, las descartaba porque sabía, es que es muy raro que te las pregunten, porque Ujú. en la propia frase te lo dice, siempre y cuando le corresponda en función de sus competencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, para preguntarte por esa competencia ya te tienen que preguntar, ya te tienen que decir claramente quién es, y eso no te lo van a poner. Te van a Ujú. preguntar cosas que son muy concretas. Yo una cosa que veo importante también para el tipo test es no pasar a tus palabras lo que dice la ley o lo que dice el artículo. En el sentido de, Mm, no, bueno, pues esto para mí esto significa tal. A ver, si te sirve para entenderlo, vale, pero sí que hay que ampliar el vocabulario. Tenemos que ampliar nuestro vocabulario jurídico sí, y cuanto más lo domines, más fácil te vas a reconocer que este verbo, que suelen ser verbos que los confundimos porque parece que son pues aprobar, autorizar, parece que es todo lo mismo, sí, pues entender que hay diferencias y matices entre ambos, pues hay que ampliar el vocabulario y no intentar pasarlo, porque al final eso te puede hacer dudar. Porque a lo mejor tú has claro. pasado con tus palabras a tu imaginario algo de una manera y esto otro también de la misma manera, pero son dos verbos diferentes. Entonces, intentar ampliar el vocabulario y no quedarse corto en esa exigencia de subir el nivel de precisión técnica también. Es que es un hándicap también de estas oposiciones. Los plazos, los recursos y los sinónimos. Hay 100.000 millones de formas de expresarse la ley, me refiero, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, por ejemplo, te empieza a decir, todos tienen derecho a no sé qué. Luego, los ciudadanos tienen derecho a tal, los españoles y los extranjeros. O sea, tienes múltiples combinaciones. Entonces, es muy importante cada una fijarse El bien lo que detalle. dice, no pasarlo por alto. Claro, el Uh -huh. detalle. Siempre, lo importante son los detalles. Uh Te -huh. tienes que quedar con los detalles siempre. Si quieres, mira, nos están preguntando y a mí me parece interesante porque hay mucha gente que está en el proceso metido y preguntan si te puedes aventurar a decir qué media hará falta para este año. Luego hablaremos un poco también de interinos, puntos, un poco de a nivel práctico cómo está la cosa en el momento actual. A ver, tema cortes y tema plazos no me puedo aventurar porque es que está claro que es imposible, es imposible. A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo a mi alrededor, yo me baso un poco en lo que yo veo a mi alrededor, ¿vale? Yo a mi alrededor sí que es verdad que no veo mucho interino que haya pasado el corte en general, ni en gestión ni en tramitación. A nivel nacional ya no sé cómo irá, claro, yo me baso un poquito en lo que veo a mi alrededor. Entonces yo puedo extrapolarlo un poco a lo general y veo un poco el tipo de interino. Claro, no es lo mismo una persona que esté trabajando de interina con 30 años que una persona con 50 o con 50 y pico, con los que sea, me da igual, pero una persona que lleve, imagínate, 15 20 años sin estudiar. Yo es un poco lo que voy viendo a raíz de año y medio ya de trabajo y de experiencia. Entonces, en general, yo sé que la gente tiene mucho miedo a los interinos. De hecho, hace poco hice una encuesta referente a esto y ya pudieron ver claramente la comparativa de la gente que ha trabajado de interina y la gente que no, que es Muy poca. muy poca gente. De hecho, la mayoría de bolsas están paradas, por lo que voy viendo, porque yo me voy informando ahora del tema de las bolsas y estoy flipando un poco a colores, porque la mayoría están paradísimas. Y claro, yo creo que el problema no es tan grande como parece, para mi gusto, ¿eh? Ojo, esto siempre es casuística pura. Igual luego en una comunidad autónoma concreta sí que es verdad que han pasado muchos interinos porque se lo han currado un montón. Esto al final es eso, es que es estudiar. Y puede estudiar igual un interino que uno de acceso libre. El problema es que el perfil del interino que lleva ya muchos años es siempre muy común. Es un perfil de una persona ya más adulta, que tiene años atrás de trabajo, que ya no tiene práctica a la hora de estudiar, que realmente entró en la bolsa sin tener que hacer un examen, porque hace muchos años, hombre, yo lo veo con mis compañeros que llevan 15 años trabajando y nunca han hecho un examen. Lo han hecho igual pues para seguir en la bolsa, ¿me entiendes? Pero es ir, presentarse e irse, pero no saben el esfuerzo de estudiar, ¿me entiendes? Entonces, llegar a estos niveles tan altos es una utopía.
es una utopía. Entonces, es lo único que puedo decir. Luego cada uno lo interprete como pueda. Yo obviamente no voy a decir, no van a aprobar interinos. A ver, claro que sí, aprobarán interinos, aprobarán no interinos. Ujú. ¿Y cómo es ese momento en el que ves tu nombre en las listas, Raúl? ¿Cómo es esa? Y luego lo que viene después, la toma de posesión, ir a tu puesto de trabajo. No sé si en tu caso creo que si tú pides un puesto, desplazas al interino que esté en ese puesto, ¿no? Sí. A Cuéntanos un ver, poco. sobre todo lo más duro fue el tiempo de esperar las notas, ¿vale? Como le está pasando a la pobre gente que está ahora esperando, ¿vale? Que yo empatizo mucho con ella, perdón. Empatizo mucho con ella porque veo que van pasando los días y las notas no salen y yo sé que es desesperante estar ahí. Yo lo sé porque yo lo viví. Lo que pasa es que estuve menos tiempo, claro, en proporción. Yo estuve 2 meses esperando que me parecieron una eternidad. Y de repente, pues las notas salen un día cualquiera. En mi caso fue el cumpleaños de mi madre, que fue un 12 de julio, que fue un día muy, muy raro porque yo ya tenía un humor de perros, estaba muy enfadado con todo. Tenía un día muy malo, además había comido fuera y tal, y un día pues me pilló dormido además esa tarde porque era una tarde estas de verano y no tenía ganas así de nada. Y me eché una siesta y cuando me desperté, que eran igual las 7 de la tarde, estas siestas que se te van de las manos, tenía un mensaje de una compañera de la oposición diciéndome que felicidades gestor. Y claro, me quedé yo así, dije yo, ¿cómo? Y claro, medio dormido tal, de repente me puse a mirar y tenía mensajes y me metí corriendo en la página del ministerio y vi que estaba colgado el acuerdo de aprobados. Entonces, claro, eran las 7:30 de la tarde, un día entre semana que nadie se lo esperaba. Y claro, me puse a chillar por toda la casa diciendo que han salido las notas, que han salido mis padres. Ay, por favor, ay, por favor. Claro, me puse a mirar, atacado, que se me salía el corazón por la boca y claro, de repente me vi en la lista y fue una cosa increíble, una felicidad absoluta, una forma de... No paraba de llorar, mi madre igual, mi padre igual, una felicidad absoluta, absoluta. Ya la vida era de color de rosa, era una cosa totalmente... Es que era increíble cómo un día podía empezar de una manera tan triste y acabar tan bonito, ¿verdad? Era una cosa como muy, muy rara. Y a partir de ahí, pues fue todo genial, o sea, fue todo... Esperamos 6 meses para poder empezar, entre que elegimos destino, entre que arrancan, entre que, ya sabes. Y lo que tú has dicho, la toma de posesión, es verdad que es un mal trago, es un momento que es un poco raro, porque tú estás ya, sumado que estás muy nervioso, que no sabes cómo empezar, porque lo que le pasa a todo el mundo es eso, que no sabe lo que tiene que hacer. Realmente tú llegas a una oficina y no sabes qué hacer. Eh, Tú llegas y no sabes lo que te vas a encontrar, claro. Previamente ya te has presentado, que eso ya se lo aconsejaré a la gente cuando apruebe, pero bueno, tú previamente ya has ido un día a presentarte y bueno, tú llegas ese día, tomas posesión en una oficina, firmas unos papeles, no es nada rimbombante como parece, pero bueno, es emocionante igual. Y claro, llega un momento en el que tú llegas a tu mesa y claro, el momento es en el que tú desplazas a un interino, lo que tú has dicho, que es que hay un interino al que tú literalmente echas de su mesa, ¿vale? Siempre cesa un interino cuando llega un titular. Entonces, en ese caso, bueno, pues yo llegué, la interina ya sabía obviamente que yo llegaba ese día y bueno, pues fue una situación muy rara porque yo nunca había tenido un trabajo así. Claro, la interina me dijo, no, no, siéntate, si es tu mesa, tal. Y yo, ya, bueno, tal, ¿sabes? Estás como muy prudente, como muy... Yo aconsejo siempre ser muy prudente, ¿vale? No ir de prepotente ni nada por haber aprobado, porque sabes que estás rodeado de interinos, está todo el mundo mirándote, todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo sabe que has aprobado, pero tú no tienes que ir tampoco de... Tú tienes que ir a aprender a... Da igual, sois todos iguales, simplemente que, bueno, tú te has trabajado en una posición y tienes una plaza de por vida y el resto bueno, por desgracia iba a decir, ¿no? Porque no lo han estudiado, pero el resto no lo tienen. Pero luego en la práctica somos todos exactamente iguales, ¿eh? O sea, luego no hay, que mucha gente también me ha preguntado, a ver si luego hay tiranteces entre interinos y titulares, ¿no? Por el hecho de ser titular, interino, ¿Y tal. las hay o no las hay? Yo no las he vivido. Yo sé que sí las hay, yo sé que sí las hay, porque hay juzgados y juzgados, hay equipos y equipos, hay gente y gente. Entonces, cuando una persona vaya a tomar posesión, yo le aconsejo, o cuando una persona vaya a elegir destino, lo más importante es que se informe bien antes de escoger un juzgado, ¿vale? Que luego te puede tocar el que tú quieres o no, ¿eh? Eso es otra cosa, claro. Pero es muy importante que te informes. Yo no lo hice.
Yo no lo hice. Entonces, yo en ese sentido no puedo decir nada porque yo cogí la lista y me organicé mis destinos en base a la geografía de Madrid, en este caso, ¿no? Que yo estoy en Madrid, la que a mí más me convenía. Pero yo no distinguí entre un juzgado es mejor, otros juzgados peor, ¿vale? Yo sé que mucha gente acudió al juzgado, preguntó a los compañeros. Claro, los interinos tienden a decirte que no vayas allí. ¿Por qué? Porque vas a echar a uno de ellos. Entonces, los interinos Claro. tienden a decirte, entonces yo aconsejo también que preguntes por algún titular, porque el titular Ujú. es el que normalmente te puede decir la verdad. Te va a decir si tu juez o tu lag son un amor, son buenos, son malos, son un demonio. Entonces, si por ejemplo te dicen que son un demonio, pues yo te aconsejo que no cojas ese juzgado, porque desde luego vas a vivir unas situaciones muy chungas. Y luego es Ujú. verdad que en la práctica yo sé de gente que luego, bueno, pues ha vivido situaciones un poco feas de tomar posesión y que no quieran enseñarla, de que no, porque luego es verdad que en la práctica es otra cosa y que luego te tienen que enseñar. En mi caso, por ejemplo, a mí se me volcó el juzgado entero, me enseñaron entre todos, o sea, yo era como el niño del juzgado. Entonces, mis cinco compañeros en general me enseñaron todo lo que sé a día de hoy. Vamos, me decían siempre, oye, Raúl, tal, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vente y te enseño, tal. Y yo estaba detrás de cada uno con mis apuntes, apuntando todo lo que hacían, viendo todo lo que hacían, quedándome con todo. Tú tienes que ir siempre como una esponja. Tú tienes que ir con una mentalidad de que eres una esponja y de que no tienes que hacer ruido. Tienes que estar detrás de todo el mundo, viendo todo lo que hacen y aprendiendo de todo el mundo. O sea, tú no tienes que llegar allí con actitud chulesca a decir yo he aprobado una posición. Ya, pero Ujú. no tienes ni idea de trabajar. Ujú. Y una vez Esa es la dentro, realidad. Raúl, y además llevas tiempo, ¿el trabajo te gusta, te motiva, es lo que esperabas? ¿Ha habido algo que luego estaba y no sabías que eso existía, una cara B? Cuéntanos un poco, ya que llevas un tiempo y tienes esa perspectiva. Pues a ver, en general el trabajo no es lo que esperaba. Esa es la conclusión. Pero es mejor de lo que esperaba. Eso es Bueno. la cara B es buena. Es mejor de lo que esperaba. La cosa es que todo depende, es que varía muchísimo del destino, varía muchísimo la jurisdicción en la que estés. Es muy diferente trabajar en un civil que en un penal, por ejemplo. Muy, pero que muy diferente. Yo, por ejemplo, ahora estoy en penal, pero me gustaría pasarme a civil porque me gustaría también ver un poco esa rama, la rama civil. Normalmente son en las que empiezas, civil y penal, ¿vale? Porque normalmente, bueno, instrucción también, las instrucciones están muy bien, pero es verdad que salen muy pocas plazas, que suelen ser para los primeros, entonces, bueno. Luego también suelen ofrecer alguna vez algún mixto, que sueles ver un poco de todo. Los mixtos están bastante bien porque aprendes un poco de todo, ¿vale? Suelen estar más en la periferia, en pueblos de la periferia. Perdona, que es que estoy hecho polvo de la garganta. Y, y bueno, en general el trabajo muy bien, a mí me encanta, es un trabajo muy dinámico, me refiero, muy del día a día, que no tienes tampoco la sensación de... No tienes la sensación como de ir a trabajar, no sé cómo decirte. Yo he tenido muchos trabajos antes que todo esto, siempre precarios, por así decirlo, ¿no? Que eran no cualificados y siempre tenías como el yugo de decir, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Decías, joder, qué horror, tengo que ir a trabajar. Y con esto no tienes esa sensación. Con esto tú te levantas y dices, voy a trabajar. O sea, te gusta ir a trabajar. A mí me gusta ir a trabajar. Eso es, trabajar en algo que te gusta es algo maravilloso. Es que eso no puedo decir otra Mm. cosa. Es verdad, las claves ya las posteé en su día, pero bueno, es verdad que las claves son un poco eso, que es un trabajo muy dinámico, es muy del día a día, es muy de casos concretos, ¿vale? Porque tú al final tramitas expedientes, entonces tú tienes bastante, a ver, poder de decisión, entre comillas, me refiero, poder de decisión en el sentido de que, por ejemplo, como nosotros redactamos prácticamente todo, a no ser que tú tengas que dar cuenta al juez y que el juez sea muy echado para adelante y te redacte las cosas, que de esos hay cuatro, la mayoría te ponen un post-it, te ponen, hazme un automodelo de con esto y esto. Muchos te hacen eso, te ponen un post-it, te lo dejan encima de la mesa, tú lo redactas y luego se lo pasas a firma. Que le parece bien, te lo firma, que no te lo enmienda. ¿Vale? Entonces, es un poco el día a día, ¿vale? Dependiendo del juez, de cómo funciona y del letrado. Pero en general es un trabajo muy dinámico, ¿vale? En el que la gente tiene que escribir mucho, tienes que tener muy buena jerga jurídica para expresarte bien. Y con el poder de decisión o con el poder de maniobra me refiero a que muchas veces tú, por ejemplo, las diligencias de ordenación
las vas haciendo tú sobre la marcha. Y luego viene el letrado, que tiene una pila de firmas, sí, de diligencias, y te las firma muchas veces sin mirar. Si confía en ti, las firmas sin mirar. Entonces, básicamente, el poder de maniobra es que tú decides qué redactar o qué no redactar en base a lo que... Pero son meras cuestiones de trámite, me refiero, no de decisión. Vale, las cuestiones de decisión siempre te las tiene que supervisar o un letrado o un juez. Pero bueno, está guay, es un trabajo que está muy chulo, sobre todo penal, a mí es que penal me gusta mucho, se ve mucha vidilla, se ve mucho morbillo, que eso le gusta mucho a la gente, se ven cosas muy curiosas que al final te vas acostumbrando a ellas y bueno, tratar con el ciudadano también es entretenido. A mí me gusta mucho. Para nada te arrepientes de haber elegido esta oposición y de estar donde estás, a pesar de que ahora has tomado la decisión de seguir promocionando, ¿no? Para nada, o sea, yo no me arrepiento jamás, de hecho lo pienso cada día que gracias que tomé este camino y que ahora tengo lo que tengo. Muchas veces yo todavía sigo a veces mirando el BOE y viendo la resolución que te nombra funcionario porque muchas veces todavía es como que no te lo crees y va a hacer casi, bueno, en julio va a hacer 2 años. Pero muchas veces lo sigues mirando y te lo sigues creyendo y dices, madre mía, es verdad que es que has aprobado y que tienes esto ya de por vida. Y lo de letrado al final es una cuestión de mejorar, es una cuestión de todavía mejorar más, pero no es una cuestión, básicamente porque las funciones de letrado me gustan. Es verdad que yo tenía la idea aparcada porque me dedicaba mucho al tema de la docencia. Lo que pasa es que, bueno, he decidido aparcar la docencia y dedicarme a letrados y retomar la docencia cuando ya sea letrado, porque o lo hago ahora o no lo voy a hacer. Es una posición que da mucha pereza. Es Nos una posición preguntaban antes que con cuántos años aprobaste. que aprobé con 26. Aprobé con 26. A día de hoy tengo 28. Aprobé con 26. Empecé a estudiar con 25. Pero bueno, conozco gente más joven, ¿eh? El más joven de mi promoción creo que tenía 24. Justo A ver, recién salido de la carrera y aprobado. hay una franja de opositores de edades, de circunstancias súper diferentes en estas oposiciones. O sea, no hay un perfil Totalmente, tipo. totalmente, totalmente. Hemos aprobado gente de todo tipo. De hecho, yo diría que la gente que aprobó gestión concretamente tiende a ser gente de más edad. Tiende a ser gente de un poquito de más edad. Sobre todo, bueno, yo tengo una compañera en el penal de al lado que aprobó conmigo, aprobó justo a la par que yo y ella, por ejemplo, tiene 49. O sea, me refiero que el perfil no lo marca nadie, ¿vale? El perfil es totalmente variopinto, que no tiene nada que ver. Hay muchísima gente con hijos, muchísima gente que dejó su trabajo y se lanzó a la piscina y empezó a estudiar esto, de todo. Hay de todo. Luego estamos el perfil, por ejemplo, como el mío, que aprobamos, pues eso, estudiando solamente la oposición, ¿vale? Que tuvimos el privilegio, porque yo lo veo como un absoluto privilegio, el poder Sí. dedicarte a estudiar la oposición al 100% y no tener que trabajar a la vez. Pero, bueno, yo creo que el perfil mayoritario es gente que tenía ya pues una familia, y que buscaban una salida laboral. Buscaban una salida laboral, una estabilidad y que al final pues la consiguieron. Lo que determina al final son las ganas, ¿no? Yo creo que, y puede ser que a lo mejor las ganas que puedas tener, depende, porque es que cada circunstancia es un mundo. Si llevas 10 años en el mundo laboral privado, ya estás harto y que no Eso quieres es, nada del mundo y es el coraje y la energía que te da eso para es, seguir, aunque tengas 3 horas y aprovecharlas al máximo. Puede ser eso que es. tengas todo el tiempo del mundo y que no tengas esa motivación. Al final, yo creo, para mí, el proceso de oposición, yo creo que esto alguna vez lo hemos hablado, me parece un proceso súper democrático en el sentido de que ahí todos somos iguales, independientemente de las circunstancias, y cuando llega luego el día del examen, pues ahí ponemos todos en valor lo que tenemos y vamos todos con lo que importa es lo que sepas, da igual las circunstancias. Elena, perdona, escucha, para si quieres un segundo el directo porque mira qué hora es y si quieres nos volvemos a Ah, sí. conectar y nos despedimos, porque si no se va a cortar y no se va a guardar. No, nos quedan 5 minutitos, ¿eh? Corta, sí, si quieres lo despedimos Por si ahora. acaso, por si acaso para que la gente Sí, para que no se corte. sí, cortamos ya en, nada, 2 minutitos si quieres, y si te has dejado algo en el tintero, algo que quieras decir, y nos despedimos. Mil cosas. Dejaría mil cosas Lo siempre en el dejamos para la tintero. próxima. Lo dejamos para la próxima, claro. Nada, que aprovechen estos días, que intenten, si no están siendo muy productivos a la hora de estudiar bien, que aprovechen para hacerse material. Que aprovechen para hacer material, esquemas, cuadros, lo que les sirva, a cada persona lo que les sirva. Yo soy muy de cuadros, entonces que aprovechen para hacer cuadros.
Sí, yo entiendo que no están siendo muy productivos estos días, es que es normal, es que nadie lo estamos siendo, yo tampoco estoy siendo al Sí. 100% productivo, entonces que aprovechen para hacer otro tipo de tareas o que aprovechen para hacer test o que aprovechen para hacer algo que sirva para mejorar un poco, aunque sea algo, un poquito. Yo ahí distingo dos tipos de tareas. Una como que son de brocha fina y otra de brocha gorda. La brocha fina me hace falta estar concentrado y la brocha gorda, que es cavar, no me hace falta estar concentrado. Pues tiempos como estos, brocha gorda, pues eso, hacer material que no tengo hecho, imprimir Eso cosas que no es. tengo por imprimir, revisar, Organizarlo todo bien, organizar muy bien los temas, organizarme, quitar dejarlos cosas. todos bien puestos para cuando llegue el momento ponerte a estudiar bien o lo que sea. Pero Mm. que hagas algo que te ayude a organizarte o que te ayude a aclararte las ideas. Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, a vosotros, a todas vosotras. Siempre nos cuentas cosas. Yo la verdad que también aprendo mucho contigo porque Mm, de esta posición no conocía nada y la verdad que es muy interesante y es una opción que yo creo que es muy interesante porque salen bastantes plazas mm, y bueno, con cuerpos que se asemejan al temario, entonces bueno, sí, es sí, bastante... son oposiciones a ver, tiene mucha gente porque es verdad que es un trabajo que luego está muy chulo y es verdad que es bastante accesible en el sentido de, bueno, pues, por ejemplo, tramitación de auxilio te piden un bachiller, que bueno, luego el nivel es verdad que no es para nada de bachiller, pero a nivel titulación está bien, a nivel de titulación está bien y el trabajo está muy chulo. Pues muchas gracias, que tengas un buen día Igualmente, y que un tengáis un abrazo. día, un día productivo, un día de descanso, lo que hayáis elegido. Un saludo. Un saludo a todas. Chao. Chao.